Hola a todos, soy Alicia Caballero, graduada en Filología Hispánica y futura doctoranda de la Universidad de Granada. Y a continuación voy a presentar el trabajo que desarrollé como TFM para el Máster de Educación. En primer lugar, es preciso decir que tanto los videojuegos como los juegos de rol suponen un medio de aprendizaje y no se limitan solo a entretener. Por parte de los videojuegos, Hernán Gabriel y Lucas Gabriel presentaron el año pasado en este mismo congreso un trabajo donde abordaron el proceso de aprendizaje activo sobre la historia que se puede lograr con la saga de videojuegos Assassin's Creed. Con respecto a los juegos de rol, son muchos los docentes que deciden incluirlos en las aulas. Sonia García gamificó el videojuego Among Us para sus clases de educación física, creando un juego de rol donde unos eran tripulantes y otros impostores. De esta forma, surgió la idea de aplicar los juegos de rol en la enseñanza de la literatura. Se nos ocurrió que el alumnado podría desarrollar su propio juego de rol basándose en los relatos cortos de Howard Phillips Lovecraft, por medio de distintas actividades que realizaran en el aula. Así presentamos nuestra propuesta didáctica, la enseñanza del terror a través de los juegos de rol. Como marco teórico que fundamenta esta propuesta, tenemos 4 puntos principales. En primer lugar, la educación literaria, que se centra en la interacción del mundo del lector con la de la obra literaria, dando el protagonismo al aprendizaje autónomo. Seguidamente está el género del terror, como un tipo de ficción que interesa al 75% de las chicas y al 62% de los chicos. Además, este género lo consumen también por otras artes, como pueden ser películas, cómics, videojuegos, etc. Tenemos los juegos de rol como propuesta didáctica y que poseen múltiples ventajas educativas. Destacamos la relación entre la literatura y los juegos de rol, el aprendizaje lúdico, el aprendizaje cooperativo, la creatividad e imaginación, el desarrollo de competencias y la motivación del alumnado. Y por último destacamos a Howard Phillips Lovecraft, padre del horror cósmico, quien nos presenta el miedo a lo desconocido, miedo incluso a entes monstruosos de otros mundos capaces de introducirse en la mente del hombre y llevarlo a la locura. Antes de mostrar la secuenciación de las sesiones, es preciso añadir que un juego de rol es algo muy complejo y que para poder aplicarlo al aula y que el alumnado pueda crear uno, se ha tenido que sintetizar mucho. Dicho esto, la propuesta se divide en 10 sesiones. En la sesión 1 introducimos la figura de Lovecraft, verificamos qué saben sobre él y mostramos que su legado influyó en otras artes que están más relacionadas con los jóvenes, como pueden ser videojuegos, películas e incluso juegos de rol. En la sesión 2 explicamos que un juego de rol es una actividad lúdica en la que los jugadores simulan ser personajes que viven una determinada aventura en función del Game Master o director de juego. A continuación, presentamos el modelo de manual de rol que tendrán que seguir para poder crear su juego. Este manual se divide en 3 partes. La presentación, donde se aborda de forma sintética la trama del juego, las herramientas del director de juego, quien narra, guía y supervisa el curso de la historia, por tanto necesitará una tabla del director, tabla de resistencia, versión del mapa con los eventos clave y contenido del lore. Las herramientas del jugador que estarán constituidas por la versión del mapa simple, ficha del jugador y ficha de personajes predeterminados. Este modelo que ofrecemos se basa en la guía rápida de reglas para el juego de rol de la llamada de Cthulhu, una versión modificada. Para finalizar la clase, dividimos al alumnado en grupos de trabajo de 5 personas, 4 jugadores y un director de juego. Ofrecemos un listado de relatos Lovecraftianos previamente seleccionados y serán los estudiantes quienes elijan el que más les guste. En la sesión 3 deben completar la primera sección del manual, que es la presentación. Extraerán un resumen de relato para aplicarlo a su juego, así como los personajes y la trama. Con la sesión 4 abordaremos los personajes, quienes se presentan en los juegos de rol mediante fichas de personajes. Mostramos un ejemplo y les pedimos que elaboren uno para su juego, estableciendo qué habilidades podrán elegir en función de unos puntos iniciales. Esto servirá para crear personajes desde cero, pero también cada grupo deberá realizar fichas de personajes predeterminados en base a los que aparezcan en el relato. Con la sesión 5 creamos los acontecimientos del juego. Para ello, los alumnos deben extraer 10 eventos clave a partir de la lectura del relato, por ejemplo, un enemigo, una dificultad o una escena. A continuación, los alumnos aportan distintas opciones que los jugadores pueden elegir ante cada punto y que influirá en la historia, como aumento de nivel, datos a conocer para resolver un puzzle, etc. La toma de decisiones y la libertad del jugador para elegir una acción u otra es fundamental en los juegos de rol. Para ayudar a los grupos en la creación del guión del director, se les dará una tabla que rellenarán con los datos extraídos. En la sesión 6 abordamos el mapa y las mecánicas. Esta clase se divide en 2. Por un lado, los estudiantes crean el mapa del juego basándose en los escenarios que aparezcan en el relato.
Una vez creado el mapa, harán una copia donde marcarán en qué lugar ocurren los eventos clave desarrollados en la clase anterior. Por otro lado, los grupos deberán crear la tabla de resistencia que servirá para determinar si se supera un enemigo o una dificultad al lanzar los dados, y en función del nivel del jugador y del enemigo, estableciendo así las mecánicas. En la sesión 7 abordamos las condiciones parametrales. Existen otras variables a tener en cuenta en los juegos de rol y que influyen en el desarrollo de la partida, como la salud o la locura. Los grupos deben incluir al menos una condición parametral en el juego, además de los puntos de salud. Una vez establecidas las condiciones parametrales, se insertan como consecuencias dentro del juego, es decir, en caso de que no se logre vencer un conflicto, puede que pierdan puntos de salud. Estos datos se añaden en la tabla del director de juego. En la sesión 8 se creará el lore, término con el que nos referimos a la historia o el trasfondo. También puede entenderse como el conjunto de personajes, jugables y no jugables, datos, representaciones o lugares. Esta palabra se usa sobre todo en videojuegos, pero poco a poco se está extrapolando a otros ámbitos. Para desarrollar el lore del juego de rol, el alumnado acudirá al relato o también lo podrá inventar. En la sesión 9 tendrá lugar el montaje. A lo largo de las anteriores clases y mediante las actividades desarrolladas, se ha ido completando cada sección del manual de rol siguiendo la estructura que dimos al inicio. En esta penúltima sesión hay que crear como tal el manual en el ordenador. En la última sesión, la clase podrá jugar a los juegos que han elaborado sus compañeros. Mantenemos los grupos de trabajo, pero cambiamos al Game Master, que llevará consigo el juego de rol creado. Con esta propuesta didáctica se trata de abordar contenidos nuevos y un tanto distintos a los que usualmente vemos en asignaturas como literatura universal. Se pretende seguir una metodología más activa y en línea con la educación y competencias literarias. Asimismo, se espera demostrar que los juegos de rol suponen un medio capacitado para la enseñanza de, en este caso, el género del terror. Es un tipo de ficción que interesa al alumnado y lo abordamos a través de los relatos cortos de Lovecraft, autor cuyo legado ha inspirado canciones, películas, videojuegos y demás producciones de interés juvenil. Muchas gracias a todos por su atención y si hay alguna duda no dudéis en consultarme.